Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Natalia Milán Niño Plata y junto con mi compañera Karen Jiménez realizamos una investigación acerca de los aspectos a considerar en la adaptación del contexto colombiano para la integración de vehículos autónomos en la red de transporte. Esta fue una investigación conjunta y es una revisión respecto a la implementación de estos vehículos. El rápido avance e innovación que ha presentado la sociedad con respecto al desarrollo de los vehículos autónomos hace que países como Colombia estén interesados en su implementación. Es así que realizamos este trabajo para observar los principales aspectos a considerar y tener en cuenta para esta correcta implementación. Bueno, los traumatismos por accidentes, según la OMS, suben a casi 1.3 millones de habitantes debido a accidentes de tránsito. Otros datos que se han dado en estos informes es que el cambio de la velocidad en 1 kilómetro por hora hace que se aumente una probabilidad de 3% el riesgo de presentar un traumatismo por un accidente o incluso un 5% por accidentes mortales. En Colombia, en los últimos años se encuentra que aproximadamente 7.000 personas mueren al año a causa de estos accidentes viales. La Red Nacional de Carreteras constituye la red vial del país. Esta es controlada por el Ministerio de Transporte mediante el Instituto Nacional de Vías, el cual presentaba que al año 2015 contaba con 206.722 kilómetros, de los cuales el 65% corresponden a una red terciaria, un 20.000 kilómetros corresponden a una red primaria y 42.000 kilómetros a una red secundaria. Adicionalmente, en la diapositiva se presenta un mapa de las carreteras en Colombia al año 2020, en la cual se puede observar que hay fuertes carencias de un sistema vial tipo primario y secundario en una gran parte del país. Adicionalmente, se ha encontrado que tan solo 11.317 kilómetros de vía se encuentran en condiciones aptas para ser transitadas y solo cerca del 36.36% de la red vial pavimentada se encuentra en un buen estado. La implementación de estos vehículos trae consigo múltiples ventajas. La principal de ellas es la disminución de accidentes viales, ya que, como se vio anteriormente, los accidentes de tránsito constituyen una de las mayores causantes de muertes a nivel mundial y en el país. También conlleva otras ventajas como lo son la disminución de embotellamientos, ya que se sabe que con una conducción eficiente se puede reducir hasta en un 50% las congestiones en la ciudad. Eso también conlleva una disminución en los tiempos de llegada. Y otra de las ventajas es parar el uso de combustible fósil, ya que estos vehículos funcionarían con energía eléctrica. También los vehículos conllevan a una mayor comodidad por parte de los usuarios y las personas que los utilicen. Primeros pasos hacia la implementación. Con la implementación de vehículos autónomos, vemos que es necesario el uso de múltiples disciplinas en este aspecto, ya que es necesario entender que el ingeniero programador del vehículo autónomo no es el único que se involucra en estos aspectos y en esta implementación. También es necesaria la presencia de otros profesionales, de otras disciplinas, como lo son políticos, abogados. El primer paso a seguir para la implementación en el país es construir políticas públicas y manuales para la llegada de estos vehículos, ya que vemos que hay países más desarrollados que ya están avanzados en esta implementación, en los cuales la política pública aún se encuentra adaptándose y modificándose precisamente para esta llegada. Es necesario que también en el ámbito colombiano procedamos a hacerlo. En cuanto a los aspectos a considerar para la adaptación de los vehículos autónomos a las carreteras colombianas, consideramos 3 aspectos esenciales, como lo son el manejo de datos, la incorporación de tecnologías de la información y la incorporación de nuevas vías. Cabe resaltar que estos 3 aspectos a su vez están contemplados dentro de lo que mencionaba Natalia anteriormente, que es la creación de políticas públicas para la instauración de estos nuevos vehículos. Y queríamos mencionarles que también esto pues, es un plan que contiene muchísimos pasos y que a su vez esos grandes pasos requieren grandes regulaciones que permitan a las personas sentirse cómodas y seguras con este nuevo método de transporte que se propone y que tiene múltiples beneficios. Para empezar, tenemos la especificación de los esquemas de seguridad en el manejo de datos, lo cual está intrínsecamente relacionado con el concepto de privacidad.
Para empezar, esto es uno de los retos que contiene la instauración de vehículos autónomos, no solo en el contexto colombiano, sino latinoamericano, incluso a nivel mundial. Y es el concepto que tienen las personas acerca de este nuevo método de uso, ya que suele generar, por una parte, desconfianza y un poco de prevención frente a aceptar este nuevo método de transporte y el qué tan seguro es y además qué tanto de mi información están recopilando. Entonces, por eso tenemos en este primer lugar la privacidad. Y es que el concepto de privacidad en las ciudades inteligentes, de las Smart Cities, es algo que contiene muchas cosas complejas, debido a que últimamente las personas están un poco más acostumbradas a que sus datos sean tratados, debido a que cada vez existe más tecnología y mayor incorporación que necesita recibir estos datos para crear algoritmos y mejorar los elementos tecnológicos que tenemos. Frente a esto tenemos dos dilemas principales o dos retos en cuestión de la privacidad, como son el dilema del consentimiento, el cual hace referencia a la privación que poseen las personas en una sociedad para elegir qué información desean hacer pública para el manejo de datos y cuál no, lo cual también está muy relacionado en Colombia con las leyes de la habeas data y pues qué información quiero compartir, qué información quiero que las empresas posean de mí y cuáles no. Sin embargo, este dilema del consentimiento tiene un problema y es que con la incorporación de vehículos autónomos tendríamos que omitir ciertas consentimiento con los usuarios debido a que hay información que debe tomarse para la seguridad y el correcto funcionamiento de estos vehículos. Por otra parte, tenemos la privacidad en el espacio público. Y es que el concepto de privacidad, pues como lo mencionábamos anteriormente, es algo que se ha transformado durante las últimas décadas y está muy próximo también a transformarse demasiado. Entonces, este concepto de privacidad es en qué momento las personas tienen esa privacidad y sus datos no están siendo comunicados a los algoritmos o los elementos tecnológicos que requieren. Entonces, para esto es complicado establecer en qué momento la persona está en un ambiente privado y en qué momento está en un ambiente público en el cual se pueden tomar sus datos. En algunos países se ha visto que el concepto de privacidad está únicamente cuando las personas están en su hogar. Es decir, que tan pronto salen de su casa, sus datos se convierten completamente públicos, ya que están siendo monitoreados por diferentes sensores y cámaras que permiten llevar la información hacia los distintos algoritmos. En segundo lugar, tenemos la adaptación de las TIC en el contexto colombiano. Entonces, pues primero tenemos que las TIC son las tecnologías para la información y este tipo de tecnologías son indispensables en el proceso de llegada del vehículo autónomo a las redes de carreteras, debido a que permiten llevar el proceso de manera segura y controlada y son la principal función, el principal motor de funcionamiento de estos vehículos y contribuir ampliamente a la recolección de datos y herramientas que permitan el proceso de información, como mencionábamos anteriormente, y de esta manera aportar de manera activa como alternativa de solución a problemas cotidianos, que el problema que soluciona los vehículos autónomos de manera fundamental, pues es el riesgo de accidentes viales. Sin embargo, también contribuyen al tráfico, la inseguridad y los tiempos de recorrido, ya que optimizan sus procesos. Y lograr sistemas eficientes, interactivos y controlados de esta manera. Sin embargo, para la adaptación de estas TIC en el contexto colombiano tenemos que primero abordar la composición general de este tipo de sistemas. Entonces, dentro de esta composición tenemos la capa de percepción, la capa de red y la capa de aplicación. Dentro de la capa de percepción tenemos que, pues, esta lo que hace es analizar y procesar la información en un primer momento, es decir, que tiene una cantidad de información muy robusta. Luego tenemos la capa de red que funciona como filtro, procesando la información del filtro primario, que es la de percepción, y nos da la información mucho más específica y hacia lo que queremos transmitir. Y finalmente tenemos la capa de aplicación, que es la encargada de los procesos de reconocimiento por medio de los dispositivos tecnológicos, que en este caso poseen los vehículos autónomos, como son las cámaras, los sensores, radiofrecuencia, LIDAR, entre otros. Y estas tecnologías pues comprenden los pilares de la movilidad futura, es decir, son los cimientos en muchos sentidos de esta incorporación. Frente a la adaptación de TIC en Colombia principalmente, pues tenemos algunas problemáticas y retos. Entre ellos tenemos el rezago tecnológico en sistemas de información de alto alcance que poseemos en el país, debido a que pues, se ve muy bien que no solo en Latinoamérica, pero en este caso en Colombia, tenemos unos sistemas de tecnología que están un poco bastante atrasados respecto a lo que deberían estar para la implementación de estos vehículos. Tenemos la inexistencia o baja existencia de una red de telecomunicaciones que esté esparcida por todo el territorio nacional y esto se debe a que tenemos un desarrollo tecnológico sectorizado, es decir, que tenemos una mayor cantidad de tecnología o desarrollo tecnológico en las ciudades principales, mientras que tenemos corregimientos y departamentos que tienen casi un 10% de tecnología. Entonces, esto corresponde a un factor que genera muchos problemas en cuanto a este desarrollo de vías. Y tenemos la necesidad de planificación estratégica temprana. Entonces, esto hace referencia a los planes de integración y mejoramiento de las vías, no solo de las vías, sino también de sensores y rutas y planificaciones a nivel de
de transporte en el país. Finalmente tenemos la instalación de vías inteligentes. Entonces, quizá este es a nivel de infraestructura uno de los mayores retos en el país. Y es que en Colombia, si bien se han adelantado proyectos de las redes de telecomunicación comprendidas en las redes 4G, que actualmente son el nivel más alto tecnológico que poseemos, que permiten subir y bajar datos respecto a generaciones anteriores, como la 1G, la 2G y la 3G, ya que permiten lograr un nivel más alto de carga y descarga de datos, entonces facilitan un poco más el tráfico. Sin embargo, estas vías 4G son proyectos que se han adelantado hace unos años, pero que no se han concluido en la actualidad y que los que se han concluido son realmente kilómetros muy cortos respecto a lo que debería ser. Tenemos un avance que podría considerarse, que es que Colombia es una de las 2 naciones en América Latina que adelanta un proyecto integral para la implementación de vías 5G, que permiten contribuir al desarrollo económico y social del país mediante todo este intercambio de datos y mayor control en los algoritmos y procesamiento. Entonces, esto es algo que se le puede reconocer al país y que se encuentra dentro del avance. Sin embargo, tanto las 4G como las 5G todavía más, les falta demasiado recorrido para poder llegar a instaurar, no solo en las vías que actualmente tienen contrato, sino en todas las vías del país. Y para finalizar, pues tenemos que esta incorporación de vehículos autónomos es algo que creo que es vital para el futuro y para la seguridad en el transporte y en la movilidad. Sin embargo, es algo que requiere muchos cambios aún, muchos procesos que estamos en el camino. Sin embargo, hay que acelerar y empezar a definir planes porque los vehículos autónomos sin duda alguna son el futuro. El futuro y ojalá no esté tan futuro. Entonces, gracias por la atención. Estamos atentos a sus preguntas y pueden observar nuestros canales de información y nuestros correos en pantalla.